Y precisamente en este 2016 se conmemora en el país o se celebra el 92 aniversario de la Tercera República. Se finaliza una serie de cuestiones que vinieron al traste con la disminución de los derechos de los campesinos, y entonces empieza un proceso interesante para nuestro país. Don Julio Martínez Pozo está con nosotros en el día de hoy a fondo. Bueno, muy buenas noches, don Julio. Buenas noches, buenas noches. Aquí estoy viendo unos vestidos, la verdad es que... Eso relajando a Cholén. Aquí, no, modo uno, porque le queda muy bien. Pero lo bueno es que Cholén se ríe de todo esto, ¿verdad, Cholén? Claro que sí, claro que sí. Pues la don Julio. La verdad es que pasó con escasa mención, ¿no? Y escasa atención de los dominicanos esta fecha tan importante del día de ayer, que es la de la conmemoración del 92 aniversario de la creación de la Tercera República, así como decía Matías Bosch, que cumple 100 años, cumplió 100 años la invasión, la primera invasión estadounidense, la desocupación que se produjo un 12 de julio del año 1924, pues está cumpliendo 92 años. ¿Por qué la Tercera República? Porque la historia nuestra está dividida en varias etapas. Los historiadores no han querido reconocer esa etapa que se inicia el día 1 de diciembre de 1821, cuando se produce la Declaración de Independencia de Núñez de Cáceres, porque apenas dura 2 meses, es el 1 de diciembre de 1921, y ya para el 9 de febrero de 1822 se había producido la invasión haitiana, es decir, que había sido una declaratoria de independencia que en 2 meses pues colapsó. Sin embargo, se tiene como la primera república, la que se proclama el 27 de febrero de 1844 y que va a colapsar en 1861 con la anexión a España. Y entonces, después de 1965 a 1916, vamos a tener la etapa que se conoce como la etapa de la Segunda República. Y justamente con la desocupación de las tropas después de la primera invasión estadounidense, entonces ahí viene esa etapa que es la de la Primera República, que iría desde el 1924, del 12 de julio de 1924, hasta el año de 1965, cuando se produce la segunda invasión estadounidense a la República Dominicana. ¿Qué lecciones uno puede alcanzar, ver en ese acontecimiento? Un día como ayer, pues los dominicanos fueron a festejar a la torre del homenaje, se pusieron sus mejores vestidos y fueron a celebrar ya una etapa en la que se supone que el pueblo dominicano entraba en democracia, en libertad, en independencia. Desde luego nadie soñaba lo que vendría después, que pocos años después entonces nos hundiríamos en una tiranía de 30 años por muchos errores que se cometieron. La invasión era inevitable, es decir, independientemente de que hubo en el territorio dominicano hechos que justificaron, que le dieron justificación, la invasión era inevitable, esa primera invasión estadounidense, porque se trataba de una política geoestratégica de los Estados Unidos, que se inició ya con la toma de Cuba y de Puerto Rico en el 1898, pero que se siguió con una invasión a Panamá en el año de 1903, con una invasión a Nicaragua en el 1909 y en el 1912. Entonces, con una invasión a México en el 1914, la invasión a Haití en el 1915 y el turno nuestro fue en el 1916. Estados Unidos buscaba sobre todo proteger su frontera sur
y evitar cualquier penetración hacia el canal de Panamá de potencias que consideraban inamistosas, como era el caso de Alemania, y por eso se produjeron esas invasiones en cadena. Sin embargo, en el caso dominicano, para poderla justificar, aparecimos nosotros con la inestabilidad que nos dio el hecho de no haber podido crear instituciones después de habernos independizado. Para tener una sola idea de qué sociedad era la nuestra en la que se produce esa invasión, cuando llegaron las tropas estadounidenses en 1916 a la República Dominicana, habíamos tenido ya 43 presidentes. De los 43 presidentes, apenas 3 habían podido culminar el mandato. Es decir, que habían 40 presidentes que se juramentaban y no sabía el día que estaban destituidos, derrocados, y que eso terminaba siempre en fracaso. Y de manera que con gobiernos inestables no se puede crear progreso económico. Entonces llegó una etapa, ya después de la muerte de Ulises Serou, en la que se creyó que iba a haber cierta estabilidad, que había cierto orden con Moncáceres, pero después del asesinato de Moncáceres volvimos al caos, y en ese periodo él lo asesinaron en 1911 hasta el 16, tuvimos 4 o 5 presidentes también. Estados Unidos empieza a querer incidir mucho más en la sociedad dominicana. Tenían el control de las aduanas, pero después de la muerte de Moncáceres no solo exigieron el control de las aduanas, sino que iban a haber 2 funcionarios que eran inamovibles. El encargado de obras públicas tenía que ser un estadounidense y un asesor político, un estadounidense, que ningún presidente lo podía mover. Eso nunca lo aceptó el Congreso Dominicano, y siempre fue un factor que dejó a nuestros presidentes sin mucha autoridad. Y aparecieron conflictos internos. Por ejemplo, lo último que llamó a la invasión de Estados Unidos fue una rebelión que encabezó el propio ministro de las Fuerzas Armadas, que era el ministro de Guerra de entonces, Desiderio Arias, que se hace un levantamiento contra el gobierno de Juan Isidro Jiménez, y eso provoca que Estados Unidos diga, bueno, tengo que invadir lo que ya tenía planeado hacer. La excusa, no, tengo que invadir porque están en peligro estadounidenses, y entonces se produce la invasión con tan mala suerte que el que la provoca después no aparece, porque huyó cobardemente, tal como destaca Soto Jiménez. Faltó a la cita con el honor, a pesar de que un merengue lo pinta como un hombre de mucho valor, etcétera, que a nadie hizo mal, que a nadie mató, pero fue un hombre que siempre vivió creando caos en la sociedad dominicana, y en gran medida es uno de los provocadores de esta invasión. Pero de colofón, el pueblo dominicano nunca la aceptó. Permanecieron 8 años en la República Dominicana, y 5 años corridos hubo una guerrilla en el este del país, y los intelectuales dominicanos, los nacionalistas dominicanos, durante los 8 años se mantuvieron en una campaña en el plano nacional, en los propios Estados Unidos, en las principales ciudades de Estados Unidos y en Europa, pues siempre enfrentando esa invasión, hasta que llegó el momento que se produjo en el día de ayer, hace 92 años. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tuvimos todo un recuento, y sumamente importante poder conocer esta historia al dedillo, bueno, quizá no tanto como usted, don Julio, pero poder manejarla, porque el saber lo que pasó es lo que nos permite comprender nuestra historia y nuestros orígenes, y poder evitar que se repita la historia. Claro, y ver que esos acontecimientos como estos tienen tanto valor como el de la propia noche del 27 de febrero, porque bueno, lo que ocurrió la noche del 27 de febrero después se perdió, después colapsó, y hubo siempre que recuperarlo de nuevo, y esta fue una de esas oportunidades en la que hubo una nueva recuperación de la República. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros. El miércoles que viene lo esperamos nueva vez. Gracias.